Este es el tercer y último video de la pauta de calidad de la campaña Telemarketing Mi Banco. Acá te brindaremos algunas recomendaciones de los errores más comunes de la operación para que puedas evitarlos y así tener una nota de calidad dentro del objetivo. Recordemos que el objetivo como mínimo es del 80% de la nota esperada, es decir, 16 puntos sobre 20. Esta nota se deriva de las evaluaciones que se emiten hacia el banco. Cada asesor tiene aproximadamente entre 6 y 8 evaluaciones durante el mes, que están compuestas generalmente por la mitad de audios de venta y la mitad de audios de no venta. Estas llamadas son aleatorias solicitadas por el banco, por lo cual tener una gestión correcta nos asegura de alcanzar la nota esperada en cualquiera de las llamadas que nos evalúen. Primer bloque de recomendaciones tiene que ver con el aspecto informativo. En primer lugar, la utilización de la tasa efectiva mensual no es obligatoria durante la llamada. Muchos agentes la utilizan y es por ello que si va a ser utilizada debe ser de forma correcta. La tasa efectiva mensual del crédito va expresada siempre en porcentajes y si la mencionamos debemos indicar los valores correctos. Por ejemplo, si la tasa efectiva mensual es de 3.81%, no debemos cambiarla por 3%. Debemos indicar el valor entero y los dos valores decimales de manera exacta, 3.81%. Segundo, el valor del interés del préstamo ofrecido debe ser el que figura en el simulador si es que estamos en la etapa de negociación, argumentación o manejo de objeción del crédito que estamos ofreciendo. Si el cliente te pregunta cuánto es el interés del crédito, según el valor que estás ofreciendo, hace el cálculo en el simulador e indícalo. Si bien es cierto, este es un valor aproximado, el que mencionas en llamada debe estar muy cerca del valor que indica el Excel. Y si se trata de los créditos vigentes, debemos utilizar el valor que nos figura en FIC o en Topaz. Tercero, el valor de reposición de tarjeta es de 20 soles, el cual debe ser informado al cliente si es que menciona que ha perdido su tarjeta, que está con deterioro, que la ha bloqueado por robo o que la ha extraviado. Recordemos que el tema de la tarjeta no es obligatorio en la llamada, siempre y cuando el asesor introduzca este tema o sea el cliente quien de forma proactiva lo incluya en la conversación, entonces sí se hace obligatorio mencionar la reposición si es que el cliente menciona alguno de estos escenarios. Si el cliente, por el contrario, menciona que la tarjeta ha caducado, entonces la renovación es gratuita. Recordemos que una tarjeta de débito tiene un plazo máximo de vigencia y está al frente de la misma tarjeta, expresado en mes y año.
Cuarto, el valor de pago por amortización al préstamo solo está disponible en agencia. Si un cliente te pregunta cuánto pagaría por todo el crédito si lo cancela de acá a un mes, debes mencionarle que ese valor solo lo pueden emitir en la agencia, ya que no cuentas con una herramienta para poder hacer el cálculo y que también depende del día que el cliente se acerque para realizar el pago. No podemos mencionar valores exactos ni valores aproximados de cuánto sería el total a pagar o de cuánto serían los intereses a pagar si es que se cancela en 1, 2 o 3 meses. Por último, el valor de la primera cuota, si es mayor en préstamos con periodo de gracia, debe ser mencionado en la argumentación. Recordemos que en la parte de argumentación nosotros vamos a mencionar las condiciones con las cuales se va a desembolsar el préstamo. Si tu préstamo tiene periodo de gracia, debes mencionarlo, y si el valor de la primera cuota es mayor, también. Recordemos que esto tiene que ser mencionado en la etapa de argumentación y posteriormente también en las condiciones del crédito. Por último, recordar que la etapa de argumentación, donde mencionamos los valores que extraemos del Excel, tiene datos aproximados y lo que leemos al momento de mencionar las condiciones del crédito con los datos que provienen del contrato emitido por Topaz es otro espacio de la llamada y también debe ser leído de manera exacta porque acá los valores son los del crédito como tal. Por lo tanto, si lees las condiciones de manera correcta pero te has equivocado en la argumentación, las condiciones no subsanan la argumentación. Es por ello que debes asegurarte, antes de realizar el desembolso, que los valores que has mencionado en la etapa argumentativa son los correctos y son los que provienen del simulador de créditos, que es el archivo de Excel. El segundo bloque tiene que ver con respuestas y conformidad. Siempre que haya una pregunta en el speech que el cliente debe responder, debemos esperar su respuesta. No te adelantes. Por ejemplo, en la pauta de correo, siempre se le solicita al titular que mencione su correo electrónico. Allí debes esperar que el cliente te mencione su correo o que mencione si no lo sabe o no lo recuerda. Si ese es el caso y el cliente te menciona que no recuerda su correo electrónico, es allí donde procedes a mencionar el que te figura en el sistema. Antes no, porque siempre debemos esperar que el cliente nos dé alguna respuesta para nosotros avanzar. Recuerda adaptarte al cliente, ya que hay personas que te preguntarán lo mismo varias veces y otros a los cuales debes hablarle un poco más lento por ser personas mayores. Esto es importante, ya que nos permitirá dar una información clara a los clientes que atendemos y generaremos en ello una experiencia positiva. El grado de satisfacción es importante para mi banco, de acuerdo a la gestión que reciben sus clientes. Por lo tanto, debemos adaptarnos al cliente que tenemos en línea.
Otro punto importante es evitar pedir conformidad donde no la hay. Por ejemplo, hay cláusulas como la pauta de extorno que no requieren ningún tipo de conformidad, solamente es la lectura de la cláusula. Evita, al terminar de leer pautas como esta, preguntarle al cliente si está conforme porque no debe existir una conformidad ya que solamente es informativo. En cuanto a esas respuestas válidas que el cliente debe mencionar, que son acepto, conforme, correcto, de acuerdo y sí, es importante utilizar una frase condicional y no una frase impositiva. Por ejemplo, si al realizar la validación el cliente te responde ya, sabemos que esa respuesta no es válida. Por lo tanto, debemos evitar decir dígame sí o dígame que está conforme. Eso es imponer una respuesta. Debemos siempre utilizar el si está de acuerdo, dígame sí. Ahí estamos permitiendo al cliente tener una respuesta positiva o negativa. Nosotros debemos orientar al cliente a que nos responda positivamente. Por eso debemos siempre incluir el si está de acuerdo. Por último, las preguntas de validación son 4 y son independientes, no tienen relación entre ellas. Quiere decir que al momento de realizar la validación tenemos que formular las 4 preguntas, no 2 ni 3. Deben realizarse las 4. La pregunta número 3 y pregunta número 4 son independientes. Recordemos que la 3 hace referencia a si el cliente ha tenido algún desembolso en los últimos 3 meses y la cuarta hace referencia a cuánto paga el cliente por algún préstamo que esté vigente. Y la cuarta pregunta es la única que tiene comodín. Por ejemplo, si en la respuesta del cliente él excede el más menos 100, que es el rango permitido, debes pasar a la pregunta de la fecha del pago del crédito. Y por último, recuerda, si no tiene crédito vigente, no realizas ni la pregunta de monto aproximado ni de fecha de pago porque el cliente no tiene ningún vínculo de pago actualmente con el banco. Por lo tanto, debemos realizar la pregunta si es que el cliente cuenta con una cuenta de ahorro en dólares con mi banco. Este dato lo podemos verificar en posición cliente. También es importante mencionar para cerrar este bloque, en la cuarta pregunta, por ejemplo, el cliente supongamos que paga 350 soles por cuota. Si el cliente responde 300 y tantos, es válido porque 300 y tantos no excede los 400 soles, que sería el rango superior del más 100. En cuanto a la fecha de pago, si el cliente paga, por ejemplo, el día 30 de cada mes y te responde, yo pago el último día del mes o a fin de mes, es válido. Si por el contrario el cliente paga el 1 o el 2 de cada mes y te dice yo pago a inicio de mes, también es válido, ya que esos días se pueden tomar como inicio o fin de mes. Como último bloque, mencionaremos la facilidad de contacto.
Es importante vocalizar, pronunciar y tener una dicción correctas. Nos enfocamos siempre en brindar una gestión con calidad. Leamos de manera correcta, pronunciemos las palabras lo más entendible que se pueda y tratemos de manejar nuestras ideas de forma clara para que el cliente pueda entender y todas sus preguntas y o consultas puedan ser respondidas de manera sencilla, evitando enredar la información. En segundo lugar, las respuestas ante las consultas del cliente pueden ser contestadas instantáneamente en cualquier momento de la llamada. Por ejemplo, si estás en la lectura del contrato, en plena validación, digamos que estás en la pregunta de la fecha de nacimiento, el cliente te corta para hacerte una pregunta, puedes sin ningún problema detenerte, responder su pregunta y continuar. Si ya te había dado la fecha de nacimiento, pues continúas con la pregunta número 3. Si solo habías hecho la pregunta y no te había contestado, pues reformulas esta segunda y avanzas con la lectura del contrato. Es importante responder al cliente de manera instantánea para que quede clara la información y pueda llevarse una muy buena experiencia. Por último, se requiere precisión y claridad en las respuestas ante las consultas de los clientes. Evitemos los rodeos. A veces, hablar menos es positivo y hablar mucho es contraproducente. Procura tener respuestas concretas y claras para que el cliente no solamente lo pueda entender, sino también agilizar el tiempo de la llamada.